Recibimos a Rafael Pereira Pigre, está por teléfono desde Oberá, ex abogado querellante en causas por delitos de lesa humanidad. Rafa, buen día. Sergio y Raquel acá en Canal 4, en Posadas. Buen día, Raquel, Sergio, a Carlitos, por supuesto, Carlitos Valenzuela. Recién también veía una foto y desde acá les mando saludos a Pelito, a Pancho Perier, a Catito Sperati. Todos muchachos que tenían 16, 17 años, para que la gente entienda en ese contexto de la UES, que fueron acribillados, fueron torturados, chiquitos que iban al secundario, la unidad de estudiantes secundarios, la unión de estudiantes secundarios, digamos. Esa fue la matriz del terrorismo de Estado que empezó hace 50 años, y realmente con todas las víctimas que uno habla, con todas, Moncho Enríquez, abogado, con todos los que hablamos, Sergio y Raquel, nunca se imaginaron lo que venía después. Sí sabían lo del golpe a Isabel, sí sabían el derrocamiento del gobernador democrático y puesto Abel Trametti, que era el jefe supremo, después vino Buteler como gobernador de la provincia, pero nadie se imaginó que en este sistema, este plan sistemático, iban no solo a atentar contra la vida de muchas personas y hacer por primera vez la figura de esa desaparición forzada, que tenemos ahora un caso en Misiones, en democracia, también las violaciones a mujeres, también la apropiación de bebés, también tirar desde el aire a personas vivas con PET total. Estamos hablando de algo que se utiliza normalmente en los anestesistas para dormir, tirarla sobre el avión, sobre el Río de la Plata en La Rada. Eso no fue una guerra, fue terrorismo de Estado. El propio Estado encarnó la peor de las violaciones de los derechos humanos de los argentinos. Sí fueron 30.000, pero esos fueron los desaparecidos. Después, como Pelito Escobar, muchos secuestrados, muchos torturados, muchas mujeres y hombres violados. Eso no es guerra. Además, el Estado tenía todo el poder suficiente para, con los jueces de la nación y en las provincias, someter a juicio si creía que alguna de estas personas había cometido un ilícito, un delito, ¿no? Entonces, hay que recordarla con mucha memoria. Pero en todos los casos, la verdad se hace real cuando hay justicia. Sí, Raquel, disculpame. Rafael, a medida que fuiste inmiscuyéndote en las causas, trabajando en la investigación, ¿fue cambiando tu forma de ver ese gobierno o ya tenías un preconcepto antes de comenzar a inmiscuirte justamente en todos estos casos que tienen que ver con Misiones? Sí, que está re buena la pregunta, ¿no? Nunca en mi vida hubiera pensado que fue tan profunda en la provincia de Misiones. Por ahí teníamos la escuela de mecánica de la Armada, otros sitios emblemáticos, pero nunca pensé que el terrorismo de Estado, con quienes fueron condenados como Beltrametti o Cajiano Tedesco, los jefes de área, haya sido tan brutal, y tantas violaciones a mujeres, apropiaciones de niños, torturas y muerte. Digamos, nunca me imaginé, Raquel, y la verdad que cada vez que salíamos de las audiencias, después fueron directamente el juicio, ¿no? El juicio en el Tribunal Oral Federal de Posadas, pero en las audiencias, cuando declaraban las víctimas, familiares y demás, realmente era muy pesado. En todo sentido, puedes preguntarle a Fernando Cantelli, que le mando un saludo, a Juan Bautista Martínez, el abogado de la Secretaría, Amelia. La verdad que salíamos destruidos, pero con más fuerza de seguir profundizando, ¿viste? Lo que escribieron el otro día de buscar en los cementerios, por ahí que salió mi nombre, el de Fernando y otros, realmente porque los militares tenían esa contradicción. Los militares, digo en general, el plan sistemático, ¿no? Tenía también la concepción de que eran católicos y cristianos, ¿no? Y como dijiste recién, la reivindicación del obispo rojo, le llamaban a Monseñor Kemmerer, es
muy, muy importante y elocuente en los testimonios, en los centros, por ejemplo, jefatura o división de informaciones ahí en Calle Buenos Aires, cómo él para ver a los secuestrados tenía que pasar por la desnudez, porque esa es la forma, una de las formas de tortura en los secuestros, para poder estar con ellos y poder transmitir algo a sus familiares. También no hay que olvidarse de Cerepac, ese curita de las ligas, primero agrarias y después del BAN, ¿no? La iglesia pudo tener un rol, pero acá no existió. De hecho lo tuvo porque hay curas condenados, ¿no? Condenados por delitos, por haber sido confesores y después divulgadores de esa confesión para torturar o matar. Rafa, y hoy en día, año 2026, ¿cómo están las causas por estos delitos aquí en la provincia de Misiones? Mira, esa es la pregunta que más me hicieron. Sergio Alves incluso me llamó. Yo le dije, mira, yo primero tengo que ser respetuoso. Yo hace 8 años, hace 9, pero hace 8 pedí licencia cuando ingresé como diputado de la provincia de Misiones. Y obviamente mi ley nos despidió a todos los trabajadores, a mí no porque estaba en uso de licencia, pero desarticuló todo lo que era la política de Estado de derechos humanos de Argentina, visualizada como observatorio por el mundo, porque eran los propios jueces naturales. Yo veo, primero, retardada, porque para que exista una política de Estado tiene que haber recursos destinados y áreas destinadas a profundizar esas investigaciones. Y de hecho se hizo mucho, Sergio, vos conocés, tuvimos sentencias relevantes, acá se condenaron en Misiones los 2 capos máximos, para decir, a Beltrametti y Castiano Tedesco, que eran los jefes de área 232, que eran Misiones. Se avanzaron también en condenas de jefe de policía y demás integrantes, pero entiendo que hasta ahora no visualizo en una perspectiva a corto tiempo algún otro juicio, ¿no? El problema también es que bien son delitos que no prescriben, Claro. los de lesa humanidad o genocidio. Para mí también fue un genocidio porque fue un ataque sistemático a quien pensaba distinto, no a cualquiera, a quien pensaba distinto. El relevamiento del juicio de la policía nos demostró que el 90% de las personas víctimas era de algún rango ligado al peronismo, para decir, no solo al justicialismo, sino de algunos movimientos de esa cuestión. O sea, está dirigido, estructurado a eso que pensaban distinto a lo que hoy por ahí es Argentina, una cuestión que está tratando de imponer mi ley, de un capitalismo arrasador con todos y no de mayor distribución de la riqueza, justicia social, que nosotros pregonamos como peronistas. La última consulta, por lo menos de mi parte, tiene que ver con esto de lo que hace el gobierno nacional, el gobierno de Javier Milei, de provocar constantemente. Bueno, ha publicado un video hablando justamente de los 50 años, pero con la leyenda que te cuenten la historia completa, ¿no? Como minimizando inclusive el impacto, desmereciendo a las víctimas, poniendo en duda la cantidad de desaparecidos. Vos que trabajaste tanto en toda esta historia, ¿no? Por lo menos aquí en la provincia de Misiones, ¿qué te da cuando alguien, una figura de máximo poder como la de un presidente o un gobierno nacional, se toma tan a la ligera algo que todavía duele para la historia argentina? Primero, no un sector de la sociedad mínimo que puede seguir a esta persona que está desequilibrada realmente, puede pensar eso, ese relato que fue una guerra, como él puso, fue una guerra, cuando en la guerra no hay violaciones a mujeres, no hay apropiación de bebés y no hay gente que por saña tira a personas al río, como ocurrió en Misiones, o al mar viva. Me causa, yo nunca digo ni dije en la Cámara, posiblemente 1 o 2 veces, pero sí en este caso de decir repudio. Repudio absolutamente, porque es volver a herir el corazón de mucha gente que no está más, pero sus familiares siguen estando, y lo único que piden las abuelas es que se haga justicia. Lo que pedirías vos, que algún familiar
desaparece en una desaparición forzada, ¿no? O lo matan en un asesinato, llamemos homicidio calificado, o violan, como violaron a muchas mujeres. Quiero dar un fuerte abrazo porque tuvieron la fortaleza en la provincia de Misiones, es decir, sí fuimos violadas en el Departamento de Informaciones, sí fuimos violadas en tal operativo en Pindaití, por ejemplo. No doy los nombres porque no hay que revictimizar nunca a estas víctimas tan terribles de hechos y delitos tan agravantes en el mundo. Obviamente, haber estado se cambia la visión para siempre. Haber escuchado los relatos minuciosos, coincidentes, por los cuales el Tribunal Penal Federal de Posadas condenó, te hace cambiar la forma, no solo la forma de pensar, sino la forma de vida. Y verle recién a Pelito, a Cachito, a Pancho Perié, a Carlito, caminando después de 50 años de luchar, es muy importante. Rafael Pereira Piguer, gracias por este tiempo, gracias por esta comunicación. No, gracias a vos, Raquel, a Sergio, y un fuerte abrazo a Carlito.